Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Graciela, Horacio, querido, qué bueno verte, Norma, Niurka, Juan Carlos, Alejandra, María del Carmen. Bueno, qué bueno verlos nuevamente. Ana, Rubén, muchas gracias por estar, por acompañarnos en esta gesta. Hola, Maggie. Bueno, hola, Belkis, ¿cómo estás? Bueno, em, yo les voy a presentar nuevamente cómo trabajo, hola Fátima, cómo trabajo en mi consultorio, ¿no? Yo tengo 3 monitores, yo trabajo online desde la pandemia. No sé por qué no he vuelto a trabajar presencial, pero bueno, acá en la Mesín, la verdad que estoy muy cómodo donde estoy. Y que estoy como en mi lugar, no porque el consultorio no lo tuviera, pero tenía un consultorio muy, muy lindo, pero acá estoy como rodeado de, no sé, de todos mis libros, que son como mis maestros, mis compañeros. Tengo claro todo lo que tengo en la biblioteca, tengo 2 bibliotecas, debo tener 5.000 libros más o menos, pero si me preguntan de algo, lo tengo claro por dónde andan, por dónde están. Y cada vez que los abro es como que me ayudan, son como los amigos, los que van conmigo en este momento de la vida desde siempre, ¿no? Y en este trabajo online tengo estos 3 monitores abiertos. En uno tengo el repertorio online, en otro tengo el impregnograma y en otro tengo el algoritmo, que ya lo he armado, pero no lo miro hasta ir por partes, ¿no? El impregnograma de cada persona lo relojeo, pero no trato de no mirarlo tanto porque me hace muy bien cuando veo que en el discurso del paciente está la confirmación de lo que encuentro en el impregnograma, ¿no? Y eso me da mucha satisfacción y aparte me da, creo que más posibilidades que si yo viera previamente el impregnograma desde el punto de vista homeopático. Y en esas 3 partes de la consulta, la primera parte la ocupa la homeopatía pura, después lo confronto con el algoritmo y después también confronto con el impregnograma, como vamos a ver en este caso, ¿no? Ustedes saben, porque lo he hablado muchas veces, Hahnemann en el 9º parágrafo del órgano, que fue un parágrafo que lo tuvo desde la primera edición del órgano hasta la última edición del órgano, en vida de él la 5ª, posteriormente a la vida de él la 6ª. Hahnemann dice algo que vamos a recordarlo. Dice, en el estado de salud, la fuerza vital, autocrática, que dinámicamente anima el cuerpo, organismo, gobierna con poder ilimitado y conserva todas las partes del organismo en admirable y armoniosa operación vital, tanto respecto a las sensaciones como a las funciones. Y ahora viene lo que quiero aclarar. De modo que el espíritu dotado de razón que reside en nosotros puede emplear libremente estos instrumentos vivos y sanos para los más altos fines de nuestra existencia. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque ¿dónde estamos nosotros? ¿No? ¿Qué significa nosotros? El espíritu que vive en nosotros, o que se expresa, o se manifiesta a través de nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos nuestras células o nuestra multicelularidad? ¿Somos simplemente la expresión de nuestra complejidad? ¿Qué es el nosotros? ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos algo absolutamente unificado o somos un vórtice por el cual se expresa esa energía universal
a la que Hahnemann llama el espíritu, dotado de razón. Pero al mismo tiempo, ¿por qué era importante para Hahnemann esto? Imagínense la época de Hahnemann, que no existía prácticamente la medicina experimental, donde todo era simplemente un empirismo puro. Que él se detuviera en esto, ¿no? ¿No? Para que el espíritu dotado de razón que reside en nosotros podamos alcanzar el alto fin de nuestra existencia. Quiere decir que en nuestra existencia, en ese nosotros, hay un propósito, pero ese propósito está ligado al espíritu que reside en nosotros. Como si el desideratum de vida más trascendente nuestro está religarnos con esa energía universal, Dios, como quieran llamarla, para que pueda utilizar los instrumentos vivos y sanos que nos proporciona la homeopatía para ese propósito vital de alcanzar un significado en nuestra existencia. ¿No? Porque ¿qué es nuestra existencia? ¿No? Durar. ¿Qué es la salud? Durar, vivir más años, vivir un poco más sanos. Esa es nuestra existencia. Esa es toda nuestra existencia. Durar. Si al final, en la infinitud del tiempo, somos como una chispa de eternidad. Una chispa de eternidad, que por ahí es muy fulgurante cuando se manifiesta y desaparece aún de la memoria del fuego la presencia de su existencia cuando estuvo, ¿no? Esa es la realidad, esa es nuestra realidad. Entonces, si no es durar, si el significado de nuestra existencia no es durar simplemente, tiene que haber un propósito. Tiene que haber un propósito. Y la homeopatía ha descubierto eso, por un lado, que el hombre está atado a un prisma desde el cual observa la vida, vive la vida y funciona en la vida de una determinada manera, que está espejada en la materia médica, en lo más trascendente de la homeopatía. Por supuesto que la homeopatía sirve para una urgencia médica, por supuesto que la homeopatía sirve, no sé, para un traumatismo, por supuesto que sirve muchas veces simplemente para salvar la vida, pero el fin trascendente de la homeopatía es ese, ¿no? El que tenemos que tratar de buscar en nosotros mismos y en los demás. Es decir, proporcionarle al otro la posibilidad de que se libere a través del medicamento homeopático de esos instrumentos que están permeados por este filtro que nosotros llamamos medicamento homeopático, ¿no? Fíjense que no hay medicamentos inventados. Los medicamentos son como órdenes, ¿no es cierto?, que se han hecho ver en su otra manifestación a través de las patogenesias, en los cuales el hombre parece recostarse cuando no puede ocupar su verdadero orden humano, que tiene que estar relacionado con ese encuentro con esa divinidad interior que le proporcione el propósito de su existencia. Como me acuerdo, un enfermo, cuando yo estaba haciendo mi clínica en el Hospital de Tigre, de acá de Argentina, donde yo la acompañé en sus últimos momentos. Era un hombre que se estaba muriendo y no tenía familia, no había familia ahí alrededor. Y a mí eso, en el hospital siempre me conmovía que hubiera una persona que se estuviera partiendo sola, ¿no? Entonces cuando veía que estaba esa situación, bueno, trataba de acompañarlo en esos últimos momentos, ¿no? Y este hombre que se llamaba Salvador, del cual hice, creo que el primer trabajo que hice de homeopatía fue sobre este hombre, me dijo, no importa la vida, lo que importa es haber vivido.
Nunca me voy a olvidar de Salvador. Lo que importa es haber vivido, ¿no? Es decir, haber pasado por aquí, ¿no? Esa conciencia que tienen a veces la gente muy humilde, ¿no? Donde puede partir satisfecha, ¿no? Sabiendo bueno, que entregó lo mejor de sí mismo en esta escena vital y se entrega a otras dimensiones con esperanza, ¿no? Con esperanza. Por eso que yo acompañar ha sido algo que lo tengo en lo más profundo de mis entrañas, acompañar. No, no solo dar el remedio homeopático, el que considero que es el más oportuno, el mejor, el más profundo, etcétera, sino no olvidarme de acompañar, ¿no? Que mi paciente no se sienta solo en su estado de enfermedad, ¿no? Eso lo tengo corriendo por mis venas, esa energía, ¿no? De ahí surge la impregnología, ¿no? La impregnología me permite que ese acompañamiento esté como orquestado. A mí la impregnología me dio la posibilidad de no caminar a ciegas. Me dio la posibilidad de emplear la palabra justa, el input justo para que esta persona logre reencontrarse con su propósito vital, con lo que le pasa y con lo que tiene quizás tenido como propio, que tiene que ver en realidad con la herencia, ¿no? Y la epigenética. Bueno, vamos a ver esta historia. La voy a leer, después la vamos a analizar y vamos a ir por pasos cómo yo trabajo, ¿no? Por supuesto, a esta historia yo le he quitado y le he cambiado un montón de cosas que no son para nada significantes, con el fin de proteger la identidad de la persona, ya que este es un círculo abierto y no es un círculo cerrado de enseñanza, ¿no? Bueno, este es un hombre de 24 años, lo consulté en julio del 2020, es decir, recién había empezado hace unos 3 meses de la pandemia, Milo, nacido el 4 de febrero de 1996. Tenía en ese momento 24 años. Era una persona de aspecto muy retraído, pero a mí me llamó la atención que estaba como asustado. Está bien, era la pandemia, vivía con sus padres, ¿no? Y tenía una enfermedad que yo la tuve durante un tiempo de mi vida, que es una enfermedad horrible, que es la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una enfermedad que provoca que uno despierte en pleno sueño REM del cerebro. Es decir, hay mucha actividad, por eso uno sueña y piensa y demás, pero el cuerpo está absolutamente paralizado. Entonces uno despierta, pero está paralizado, no puede moverse. Y tiene una respiración muy acotada. Dura poco tiempo, 1 o 2 minutos, pero son momentos de terror. Yo lo viví, son momentos de mucha angustia, porque la sensación es que uno no puede corporizarse. Como uno está despierto adentro de uno, ¿no? Yo lo tuve varias veces, no lo pude asociar nunca a nada, ahora por suerte hace mucho tiempo que no lo tengo, pero es una situación que no mata, pero en los momentos que uno la tiene que vivir, ese despertar interno, sin poder manifestarse, ni siquiera mover algo, ni siquiera hablar, ni siquiera mover, es una situación muy, muy difícil. Bueno, y me dice este muchachito en aquel momento: la parálisis del sueño me la diagnosticaron los neurólogos hace 5 años. Por lo menos 2 veces por semana la tengo. Es algo horroroso. Me despierto adentro y no me puedo mover por unos minutos. Al principio fue terrible. Después
me fueron explicando y ahora cuando me pasa trato de calmarme, respirar lento hasta poder moverme. Hice de todo, pero nada me mejoró. Temo a la noche irme a dormir pensando en si me voy a levantar con esta parálisis. ¿Cuándo empezó? Pregunté. Empezó un día cuando me contaron que a un familiar mío de Córdoba, que es una provincia acá en Argentina, le diagnosticaron leucemia. Yo tenía 17 años aproximadamente. Al otro día por la mañana tuve la primera crisis y se fue agravando con el tiempo. Se juntó con que me dejó una chica con la que salía, que no era una relación muy importante, pero que luego de que me dejó sentí una tristeza enorme. No podía dejar de pensar en ella. Si pienso en ella, me retraigo, me pongo triste, como si hubiese hecho algo mal, como si hubiera perdido un gran amor. Por eso trato de no estar solo cuando estoy mal. Desde chico que le rajo, es decir, le escapo a la soledad en los momentos de angustia. La soledad me hace mal. Mi primo vivía al lado de mi casa y recuerdo que siempre acudía a él si me pasaba algo, o a la mujer que nos cuidaba de niños, porque mis padres trabajaban todo el día. Los padres eran profesores, uno es en la creo que está por acá en la escrito, uno trabajaba en la facultad y otro trabajaba la madre trabajaba en enseñanza secundaria, el padre era un gran intelectual, pero esos grandes intelectuales que viven adentro de sí mismos, ¿no? O sea que las familias padecen su intelectualidad, digamos así, ¿no? Una buena persona, yo la conocí, pero muy metido en sus pensamientos, ¿no? Muy metido en sus pensamientos, ¿no? Como que no se daba cuenta de lo que pasaba afuera, ¿no? Es raro eso, ¿no? Hombres que hablan del hombre, pero al mismo tiempo están encerrados en sí mismos, bien mineralizados. Seguimos. Escuchar música es mi escape, me atrapa, me lleva. Tengo recuerdos de muy chico sentado solo escuchando música. Este es un resumen que yo estoy haciendo de las cosas que él me contó, las que considero que son más importantes. Todo se reforzó con la pandemia. Ahora me pasa también que si me apuro, por ejemplo, al caminar, siento que el pecho me explota y tengo que parar. Hago terapia hace 4 años, no sé si me hace algo, pero me da miedo dejar. Trabajamos mucho la culpa, como si fuese culpable de todo lo que me pasa. En el colegio primario siempre ¿qué puse acá? Siempre pensaba que había hecho algo que no estaba correcto. Mi padre bastante ausente por su trabajo, como les conté. Tengo la fortuna de tener un primo más grande que yo y algunos compañeros de colegio secundario a los que le debo todo el apoyo que siempre me han dado, sobre todo este primo, que es casi un maestro para mí. Después vamos a ver cómo en el impregnograma este primo está. Tiene una hermana menor de 18 años, padre severo, la madre distante, es más madre de sus alumnos de secundaria que de nosotros dos. Ha llegado a llorar por cosas que le pasaban a sus alumnos. Yo nunca la vi llorar por nada con nosotros. Increíble, ¿no? Porque en el colegio deben haber a la mujer como, qué mujer sensible, pero los hijos recibieron otra relación. Me siento confundido. Dejé la facultad, él estudiaba en la UBA Ingeniería. Esa era mi gran meta. Desde niño quería ser ingeniero de puentes, construcciones. Me obsesionaba mirando revistas y las fotos de los grandes puentes, esos caminos entrecruzados de las avenidas. Me siento desganado para hacer cualquier cosa, pero al mismo tiempo no puedo parar ni calmarme, siempre enojado. No sé por qué.
como ofendido, malhumorado, pero lo más importante es que siempre estoy pensando en que me puede pasar algo, en un accidente o que estoy enfermo y no se dan cuenta. Recuerdo que de muy chico alguien se enfermaba o le ocurría algo, un accidente, un disgusto, y yo decía, ¿eso lo podré tener yo? ¿Me puede pasar a mí? Mi madre contaba que cuando alguien se enfermaba o me contaban de un robo o accidentes, yo me preguntaba, ¿me podrá pasar lo mismo a mí, mamá? ¿Me podrá pasar lo mismo a mí? Bueno, generales, aversión a cualquier tipo de pescado o todo lo que venga del mar, como fueron sus palabras, todo lo que venga del mar. Las algas también, porque tenían olor a pescado. Esa fue a través de una pregunta directa mía. Ya recuerdo que de chico en las Pascuas odiaba las empanadas de vigilia. ¿Vieron aquellas empanadas de atún que se hacen en Pascuas? Y las cambiaba por cualquier otra cosa, una galleta, un alfajor. Siempre tuve un catarro nasal con secreciones que a veces traté con antibióticos. De una persona joven y sana. Esto es más o menos el resumen de la historia de ese joven en aquel momento. Entonces, como dice Hahnemann en el parágrafo 104, vamos a trazar el cuadro de la enfermedad dinámica del paciente con todo esto que tenemos. Hay muchas cosas más, pero que no ocupan lugar dentro de la historia de él, y datos que tampoco se pueden compartir. Así que voy a compartir pantalla. Bueno, fíjense, yo en la actualidad agregué algo al trazado del cuadro de la enfermedad del paciente, que es el perfil caracterológico. ¿Qué significa el perfil caracterológico? Todo lo que yo veo del paciente que me parece que tiene que ver con su caracterología. Es decir, en este paciente, ¿qué vi yo? Que estaba triste, que estaba melancólico, que tenía culpa, que tenía angustia, que tenía miedo, que era irritable, que no se tenía confianza. Esas son las cosas que yo vi, que no me van a servir ni para repertorizar, pero me van a servir para comprender. Y de este perfil hay cosas más intensas, como la tristeza, el miedo, la culpa y la irritabilidad, que la manifestó él como manifestaciones psíquicas que le generaban la problemática, ¿no? O que estaban presentes en la problemática. Es decir, el remedio de este paciente no puede dejar de ser un paciente triste, no puede dejar de tener miedo, no puede dejar de tener culpa, no puede dejar de ser irritable. A ver. Por otro lado, fíjense, angustia. Angustia en el repertorio debe ser el rubro menos representado. Menos representado. Tiene muy poquísimos rubros. Y eso quiere decir, es decir, los hombres tenemos angustias, por supuesto. Eso quiere decir que la angustia tiene que estar representada en otras cosas en el repertorio, ¿no? Debe haber otros síntomas equivalentes de la angustia, porque uno lee, hay un síntoma en el repertorio que es angustia por parálisis, me parece una cosa así, que está cobalto, un común y remedio, y no puede ser eso. O sea, todos los rubros esos de angustia son rubros que deben tener otros medicamentos y que no se ha comportado un rubro continente, digamos así, porque si no tendría que ser uno de los rubros más importantes, como es la ansiedad, como es el miedo, como es la irritabilidad, ¿no es cierto? La angustia por lo menos debería equipararse a la ansiedad. Así que cuando se habla de ansiedad, la ansiedad es un estado. El miedo es la sensación de algo que viene de afuera y que me va a afectar. Y la angustia es la somatización o la sensación de que estoy viviendo ese estado de miedo en mi interior. Así que son tres cosas parecidas, digamos así, que las podemos hablar así semánticamente, pero que en la vivencia de una persona nos puede decir o miedo, angustia o ansiedad, más o menos como la misma sensación. Supongo yo entonces que en las patogenesias
seguramente, cuando los experimentadores daban los síntomas, nombrarían a la angustia también como ansiedad o como miedo, ¿no es cierto? Por eso que la angustia es un rubro que representa mal a los remedios. Por otro lado tenemos, como dice el método, los modalizados mentales, generales y locales, y su historicidad o actualidad, como dice el método. Por eso fíjense que yo puse a cada uno de los rubros estos que tomé para trazar el cuadro de la enfermedad dinámica del paciente, el número de cantidad de remedios que están representados en el repertorio y si es histórico, es actual o es intermedio el síntoma para llenar esa planilla que ustedes conocen como ya la he presentado. Entonces, lo que yo tomé en ese momento eran todos estos rubros para trazar el cuadro de la enfermedad, no para llevar al repertorio, para trazar el cuadro de la enfermedad. Deseo de compañía, que es un rubro histórico, eso lo refleja él en todo lo que cuenta, ¿no? Que él, de alguna manera, la compañía, él la busca cuando está mal, el primo, los amigos, la niñera. Trastornos por malas noticias, que es histórico también, porque él cuenta esa anécdota, ¿no? De que cuando era chico, que le decía a la mamá, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con lo otro? Y esto lo enfermaba, lo colocaba en una situación de mucha indefensión. ¿Me pasará lo mismo a mí? Y que estaba refrendado por lo que le había pasado a los 17 años, cuando le comentaron que un familiar suyo, que creo que era otro primo, se había enfermado de leucemia, y en cuanto él tuvo esa noticia que le dieron de ese primo, al otro día tuvo el primer ataque de parálisis de sueño. Trastornos por decepción de amor, ¿por qué? Porque si bien es un síntoma actual, porque le pasó cuando la chica lo dejó, él quedó atado a esa situación, no la pudo resolver, aunque tampoco era un gran amor, dicho por él. No era una situación tan importante. Sin embargo, él quedó atado a eso, ¿no? Y tristeza por decepción de amor, que ese es otro rubro que estaba explicitado por él de manera clara, cuando él dice, no, creo que por acá, a ver que lo leo en la historia. Dice, me dejó una chica con la que salía que no era una relación muy importante, pero que luego de que me dejó, sentí una tristeza enorme y no podía dejar de pensar en ella. Si pienso en ella, imaginé que ya había pasado 7 años, ¿no? Él tenía 24 cuando me contó eso. Si pienso en ella, me retraigo, me pongo triste y agrega, como si hubiera hecho algo mal, ¿no? Por eso que con la psicóloga deben estar trabajando todo ese tema de la culpa, que en homeopatía se llama ansiedad de conciencia, que yo no lo tomé como rubro porque es un rubro enorme de muchísimos medicamentos, que no nos da la posibilidad de poder identificar. Sí podemos eh, identificarlo con los remedios que no están en ese rubro de ansiedad de conciencia, ¿no? Y entonces hay remedios como sepia que no están. Entonces se dice, bueno, sepia no tiene culpa. No tiene la culpa patológica como la que tiene este chico, ¿no? La persona sepia culpa debe sentir, pero no esta, la que nos deja anclado, lo que nos deja atado a esta cuestión, como le pasaba a este muchacho. Y bueno, estos 3 síntomas, miedo de una enfermedad inminente, miedo de un peligro inminente, porque no eran solo las enfermedades, era si él tenía un accidente, o etcétera, etcétera. Eh, y en vez de culpa, yo tomé este rubro, porque por otra parte fue explícito por él, la ilusión que ha descuidado de su deber, que fueron sus palabras, que esto también es culpa, ¿no? No hice lo que debía hacer, ¿no? Si ustedes recuerdan que lo dijo claramente
y por su forma. Bueno, ahora no lo encuentro entre tanta cosa. El ofenderse fácilmente, que es lo que él tiene registro, no de la infancia, por eso que lo puse como intermedio, y el sensible a la música, que también es un síntoma importante. Por supuesto, la aversión al pescado y las palpitaciones al caminar rápido, que es un síntoma actual. Entonces, estos son todos los síntomas. Dice Hahnemann, una vez que tenemos este registro y lo hemos revisado, la tarea más importante está cumplida. Ahora debemos encontrar cuáles de estos síntomas son los característicos. Y entonces, acá vamos a mostrar la totalidad de los síntomas. Fíjense ustedes, acá están, voy a hacerlo más chiquito, después vamos a volver a eso, para que nos demos cuenta. Fíjense, los síntomas están en esta tablilla, todo lo que hemos hablado, ¿no? Todos los síntomas que hemos hablado están en esta tabla. Fíjense en esta tabla donde están todos los síntomas que hemos tomado del paciente, ¿no? Fíjense que como auxiliares, vamos a agrandar, como auxiliares tienen sueño, darse cuenta del entorno cuando duerme. Está en sueño esta modalidad, pero manda a conciencia en sueño. Entonces, sueño consciente, y están magnesia, Polus australis, lavándula y morfininum, o morfinum. Y también hay otro síntoma en conciencia, es que es conciencia con parálisis, también está en el capítulo de sueños, donde está curare y naja, como dos remedios. Estos son lo que yo encontré en aquel momento, y ahora estuve buscando, pero tampoco encontré mucho más, que más o menos cubre la sensación vital del paciente en esta sintomatología que era la que promovió la consulta, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de antes, les repito, fíjense, habíamos dicho por ese cálculo Tesla, qué cantidad de síntomas hay con valor 9, es decir, los históricos, los mentales históricos, histórico presente. Cuando yo digo histórico, hablo del que estuvo siempre, no el que estuvo antes. El que estuvo antes es un síntoma antiguo, que es auxiliar, porque no podemos saber si ese síntoma lo tenía él, culturalmente estaba ello. Si de chico tenía miedo a las tormentas, y ahora no, por supuesto no tengo miedo. Cuando viene la tormenta, ahora no tengo ningún problema con la tormenta. Y bueno, seguramente ese síntoma por ahí lo tenía algún familiar o su hermano o el contorno cultural. Eso hay que indagarlo bien. Por supuesto, a veces hay cambios miasmáticos que hacen desaparecer los síntomas y son síntomas importantes, pero de cualquier manera, fíjense que este muchacho tiene toda una sintomatología de toda la vida. Por eso que desde el punto de vista miasmático está cabalgando una misma dirección vital, ¿no? Entonces, fíjense, de estos síntomas habíamos dicho que teníamos que tomar los rubros que tenían entre 6 y 80, 90 medicamentos como mucho, de los que en esta tabla, que recuerden ustedes, valor 9, históricos mentales, valor 7, valor 6, valor 5, bueno, ustedes la conocen esta tabla. Tomar los síntomas más importantes de esta tabla, que ¿cuáles son? Trastornos por mala noticia, para repertorizar, ¿no? Miedo de peligro inminente, que tiene 46 remedios, ilusión que ha descuidado de su deber, tiene 34, sensible a la música, que tiene 68, y aversión al pescado, que tiene 60. Con esto cumplimentamos de esos 3 a 5 síntomas que el método dice que tenemos que
extraer de la totalidad sintomática para ver, en el ejercicio de la repertorización, cuáles son los remedios que más cubren estos síntomas. A ver si hay alguno de esos remedios que nos explique la totalidad. En ese juego de espejos que tiene la homeopatía. Entonces, trazado el cuadro de la enfermedad, donde ponemos todos los síntomas con un cierto orden, pero uno debajo del otro, y después los trasladamos a la planilla, donde están todos los síntomas, pero clasificados, los caracterológicos, los síntomas del perfil caracterológicos, los modalizados, mentales, generales y locales, y los auxiliares. Dentro de los mentales, generales y locales, ahí hacemos atravesar el plano del tiempo. Cuanto más mentales, más históricos, más jerárquicos; cuanto más actuales, más locales, menos jerárquicos. Por ejemplo, las palpitaciones caminando rápido, agravadas caminando rápido, es un síntoma muy actual y absolutamente local. Para donde se lee palpitaciones el repertorio, en el capítulo de pecho. Pecho, palpitaciones, rápido caminando, es como está en el repertorio, que integran esta tablilla. Bueno, vamos a hacer la repertorización. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que encontrar, fíjense, hay dos remedios que tienen los 5 síntomas, que son natrum y vanila. Vanila es un gran remedio de la actualidad, es un remedio que se ha reexperimentado y ha dado unas características muy, muy interesantes. Pero vanila tiene un perfil, yo les diría, contrario a esta persona. Es una persona distante, más bien frío, es decir, tiene otra característica, ¿no? Así que por más que cubra todos los síntomas, no nos explica la totalidad del caso. Natrum sí. Natrum nos haría suponer que este muchacho, frente a la situación familiar, guarda un gran resentimiento con la familia, sobre todo con el padre, y esto le provocó una inseguridad en la que se enraizaron todos los miedos que él tiene. Pero es una interpretación, no es una comprensión homeopática. Estoy interpretando lo que yo creo que le ocurrió, pero no tengo una comprobación. Este hombre no me habla del rencor, no me habla de ese dolor del pasado con lo que no le dieron. Él habla de la novia que lo dejó con tristeza, no con bronca. Porque él me podría haber dicho un natrum muriaticum, si fuera el remedio en este caso, lo que pasa es que este hombre, la chica lo dejó a este muchacho en plena angustia por la muerte, por la leucemia del hermano, del familiar cordobés y demás, pero bueno, son especulaciones, ¿no? No es la realidad, no es lo que me dijo. Natrum muriaticum tiene dolor y tiene odio, tiene rencor. El rencor es esa mezcla de dolor y odio, rencor por lo que me hiciste, por lo que no puedo desanclar de mí, eso que me hiciste. Ese chico eso no lo tenía. Bueno, y hay otros remedios, aurum muriaticum, causticum, pulsatilla, y toda una serie de remedios, aurum muriaticum, natronatum, ignatia, licopodium, acónitum, etc., hasta natrum fosforicum. Entre estos 22 remedios debería estar, nos debería decir la materia médica de estos 22 personas que tenemos. Yo, doctor, yo soy el que puede curar a este muchacho. Porque yo tengo esto y tengo el otro, y tengo esto y tengo este síntoma, y tengo esta dirección vital, y es la misma de su paciente, doctor. Ese sería el diálogo que tendríamos que tener con esta materia médica en este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver el algoritmo. Es decir, yo utilizo en este momento el algoritmo. ¿Por qué? Porque hago una relación entre los remedios que surgieron en la repertorización
y los remedios que surgieron en el algoritmo. Y veo si hay algunos remedios que se comparten, la repertorización con el algoritmo. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, de esos remedios que comparte el algoritmo con la repertorización, que siempre va a ser un grupo más pequeño, leo primero esos remedios, si no los conozco, a ver si me explican el caso. Me voy a ir y voy a volver a compartir. Ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Perfecto. Fíjense, este es el pedido, voy a borrar un poco los nombres. Fíjense los remedios que están en las dos, en la repertorización y en el algoritmo. Aurum muriaticum, cola cola, pulsatilla, son los que marqué acá. Son los tres remedios, o sea, yo tendría que ir a esos tres remedios, a ver cuál de esos tres remedios representan al paciente, en primera instancia de buscar el remedio adecuado. Pulsatilla, claro, la conozco bastante. Nutatriana no es la pulsatilla que conocemos todos, pero es prácticamente parecida. Y voy a leerles algo del remedio que al final terminé prescribiendo. Pero se los voy a leer para ver si ustedes ven algún parecido con lo que el paciente nos dijo. Dice la materia médica, algunas cosas, no voy a leer toda la materia médica de este remedio. Su mente piensa constantemente en su escasa salud, sobre todo cuando está solo, por eso prefiere la compañía. Cree que tiene todas las enfermedades. Estos pensamientos le producen un estado de melancolía, de gran depresión y tristeza, como si lo amenazara una gran desgracia. Está cansado de la vida, desea morir, tiene una marcada tendencia al suicidio, con frecuente llanto, melancolía en los viejos sifilíticos. Tiene indolencia con aversión a sus ocupaciones y llanto. Lleno de fantasías, caprichos, piensa que tiene todas las enfermedades, gran inquietud mental y física, cambia de posiciones a cada momento, extremadamente irritable, está siempre enojado, no puede hacer nada para contentarlo, tiene trastornos por mortificación, por pensar en sus molestias, por sustos, por abandonos, por humillaciones. La música lo mejora, hipersensible a los ruidos, se sobresalta cuando lo hablan y sueñas. Bueno, me pareció que era muy cercana esta que dice la materia médica, y el remedio que estamos hablando es Aurum muriaticum, que está acá, y encima con valor 5 en la suma de variables, ¿no? Le di Aurum muriaticum 200. Para los que conocen imprenología se van a asombrar porque los iconos son diferentes, van a ser los nuevos iconos. El impregnograma es como un vórtice de información, donde está toda la información que tiene el paciente, más toda la influencia de los reinos mineral, animal y vegetal en la persona, que los hace vivir la vida con una determinada tendencia. En este hombre es 4, el otro día, el martes, ustedes saben que los martes, a partir del martes pasado, yo me olvidé de anunciarlo el jueves pasado creyendo que era la otra semana, pero bueno, los primeros martes de cada mes, en la universidad, a las 14 horas de Argentina, el departamento de impregnología que dirigen las licenciadas Maggie Cisco y Dora Arce, más el grupo de tutores y de consejeros que hay en el grupo de impregnología, que es un grupo muy grande que tiene la universidad en este momento. Bueno,
hacemos un encuentro abierto para todo el que quiera ver y participar de qué es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? La impregnología es el estudio de esta información que hay en la persona que lo lleva a tener una determinada simetría, que es en este caso sería 4. Todo el cálculo es un cálculo matemático, no interpretativo, pero que nos permite comprender a las personas para qué. Para poder darles un input simple que nosotros lo llamamos consejos, pero son consejos milagrosos. Voy a mostrar algunas cosas. Por ejemplo, fíjense, ¿no? Esto que se llama fortuna es algo que este hombre trae. En primer lugar, este hombre es 4 y tiene lo que nosotros llamamos el umbral en 1. Quiere decir que él está viviendo, fíjense, los 4 son personas que tienen una relación mineral con el mundo y su vivencia animal. Por eso son personas que expanden los límites. El mineral busca la identidad, busca ser aceptado, busca controlar, tener claro todo lo que está pasando a su alrededor, pero al mismo tiempo esta tendencia animal hace que amplíe sus fronteras. Entonces es un hombre que se luce, como dice Maggie Cisco, es un hombre que va hacia adelante, que se manifiesta. Y encima en este caso, en este hombre, tiene el umbral en 1, quiere decir que el atributo que le va a dar el regente 1 en 8, perdonen los que no entienden mucho, pero es que lo que le va a dar es la posibilidad de ser, buscar la persistencia de eso. Imagen absolutamente opuesta a la que este chico se presenta delante mío, opuesta. Pero esto es como él debería estar en esa dinámica en el mundo, totalmente trabada por esta orden que está en él, a la manera de un medicamento homeopático. Pero lo claro que tenemos nosotros, con nada más que observando esto, que si destrabamos algo en este muchachito, tenemos que destrabar algo que lo lleve a obtener esta dinámica, de poder proyectarse en el mundo con su cosa de ingeniero, con su necesidad de trazar puentes, de colocar las cosas en orden. Cuando uno dice construcción, puentes, y de cómo se maravillaba, de qué se maravillaba él observando esto desde chico que le llamaba tanto la atención que veía revistas. Ese orden manifiesto donde las cosas son casi perfectas. Los caminos tienen un comienzo, un final, donde tienen los límites, que es el gran tema de las personas que tienen este filtro energético donde observan la realidad de una determinada manera. Y es lo que en este hombre estaba trabada toda esa dinámica por los miedos, por la tristeza, por los trastornos, por las malas noticias, etcétera, etcétera. Ahora bien, en todo este esquema de información, acá hay algo que sí es la tendencia en la información. Esto es muy importante para los homeópatas. Estas son la cantidad de influencias que hay, que son todas estas que ustedes ven acá, que tienen que ver con sus tendencias familiares. Bueno, es muy difícil de explicar en 2 minutos. Pero fíjense, en el plano de individualidad, este hombre tiene 4 más 3 más 3, 10, tiene 10 influencias genotípicas, ¿no? Es decir, este impregnograma que se hace nada más que con datos numéricos de la persona, que es absolutamente objetivo, nos está marcando que este hombre tiene esta tendencia a lo de adentro, a su cosa individual. ¿Qué es lo que le pasaba a esta persona? A esta cosa interna. Y encima, fíjense la cantidad de energías que tiene, de influencias, de información que tiene por epigenética, minerales. 4 más 2, 6, más 3, 9, contra 5 y con vegetales y contra 5 animales.
Quiere decir que si yo tendría que buscar, utilizando este esquema, tendría que arrancar también, aparte de eso que he puesto en el algoritmo como los remedios que comparten también la repertorización, los minerales. Y sobre todo los minerales que hablen de esta cosa interior, que es lo que yo les leí, lo que les acabo de leer, que el remedio es aurum muriaticum. Es decir, el impregnograma me está marcando también esta dirección de buscar un mineral y que al mismo tiempo en la patogenesia de ese mineral haya necesariamente el drama existencial de ese medicamento, si lo vemos como si fuese un ser o una persona, en ese conflicto consigo mismo, ese no poder, que es lo que nos decía este hombre. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Acá en esto donde en lo que nosotros llamamos los consejeros fortuna, la información de la fortuna, nos iba a decir que este hombre iba a encontrar en este ámbito, esto que ustedes ven, 8, 3, 2, son los ámbitos de la vida. Son los ámbitos de la vida. Acá está la de la profesión, acá está la de los ancestros, acá está lo de la individualidad, y acá está sobre lo de los que nos acompañan, los que no hemos elegido nos acompañan. Fíjense este hombre que me dice textualmente, mi primo es una fortuna. Los primos, si hay que ubicarlos en algún ambiente, alguno de estos ámbitos es aquí, ¿no? Y mi primo es mi fortuna, me decía este hombre, que permitía acompañar en los momentos de soledad. Por otra parte, fíjense que la dicha del hombre, la diferencia entre dicha y fortuna es que la fortuna es como el cofre donde vamos a buscar las monedas de oro de la abuela, lo que hemos heredado, ¿no? Lo que traemos en nosotros, ¿no? Y en este caso, en este hombre, es la posibilidad de que los que lo acompañan circunstancialmente son de donde él va a obtener las herramientas para poder vivir mejor. Quizás eso vio cuando perdió a su novia, ¿no? Que era una noviecita con poco valor afectivo, sin embargo, cuando la perdió, quizás era ese lugar, una compañera de ruta, de camino, como también lo eran los alumnos de su infancia, los compañeros de su infancia. Pero la dicha, ¿dónde la iba a tener? En su profesión, que es el ámbito 1, que es lo que siempre él habla, de su profesión, en el ámbito 1. Y al mismo tiempo, en este ámbito 1, él iba a tener esta particularidad que da el regente 5, que es el ímpetu para llevar adelante esa profesión. Y al mismo tiempo esto está marcado en su eje, que es otro cálculo que nos está hablando de que este muchacho está alejado de una situación de ímpetu con la que tiene que llevar adelante la vida. Esto es absolutamente una simplificación total de la lectura del impregnograma, pero a mí como homeópata me da la posibilidad de saber qué es lo que tengo que recuperar en este muchacho. Que no tenga más miedo, que se le vayan las parálisis del sueño, que esté más contento, que esté más feliz, o tengo que lograr que esta persona se reencuentre con esta situación en donde va a encontrar la dicha en su profesión, ¿no es cierto? En donde va a lograr recuperar la capacidad vital de hacer, y como es un 4, de hacer llevando adelante la idea es esa, esos libros, ¿no? Es decir, ¿qué tenía que hacer yo con este muchacho? Cuando yo le di el remedio homeopático, se tenía que mejorar, por supuesto, la parálisis del sueño, tenía que estar mejor él, empezar a relacionarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este conocimiento que me da la impregnología me da a mí la posibilidad de que yo sepa que para que él vaya en el camino de su verdadera dinámica, tiene que empezar a encontrar esos lugares de dicha en su proyección y reencontrarse
con una capacidad que él no tuvo nunca. Que él no tuvo nunca. Fíjense, yo lo que le voy a leer son cosas, frases textuales de él. Bueno, lo vi, esa vez lo había visto la primera vez en julio, sí, julio del 2020. Esto está en plena pandemia, septiembre del 2020. Me dice, en esos meses que pasé, ese mes y pico que pasó, no, más, sí, bueno, casi un mes y medio, tuve solo 2 ataques al despertar y fueron más leves, es decir, pudo reaccionar más rápido. Lo que sí tengo más energía. Diciembre del 2020. Muy tranquilo, menos angustias, controlo más mis sensaciones. No tuve parálisis, planeo un veraneo, algo bien mineral, planear el veraneo, estamos hablando de principio de diciembre. Luego de 2 años, hacía 2 años que no veraneaba, pero bueno, no solo por lo que le pasaba a él, sino por las situaciones de pandemia. Marzo del 2021, me anoté en la facultad para retomar. Mayo del 2021, muy bien, más seguro y confiado. Recuperé las ganas, los impulsos. Me fue muy bien, bueno, eso es en mayo. Septiembre, me fue muy bien en los exámenes, solo tuve un ataque. Entonces le di Aurum 400. Le di Aurum 400. Yo, ¿cómo prescribo? Prescribo en Plus, 3 con medicación centesimal. Ustedes saben que las centesimales hahnemannianas vienen en las farmacias, están en gotas, están en líquido. Entonces yo hago preparar 3 gotas en 30 centímetros cúbicos de agua destilada al 5%, en un frasco color ámbar gotero de 60 centímetros cúbicos, para que haya espacio para la succión. Y arranco así universalmente con 2 gotas a la mañana y 2 a la noche, sacudiendo el frasco 10 veces antes de cada toma. ¿Qué es lo que hago cuando me ha ido muy bien? ¿Este paciente de qué nivel es? Desde el punto de vista de homeopatía pura. De primer nivel. Es decir, es un paciente que yo tengo que encontrar mejoría rápida, mejoría segura, ¿no es cierto? Porque me está mostrando que tiene, a pesar de toda esta sintomatología, tiene la constitución fuerte y tiene la energía vital reactiva. Entonces lo que espero yo es que mejore rápidamente, que se cumpla una de esas observaciones de Ken. Eso los que han hecho el curso de homeopatía pura, o por lo menos los que han hecho el curso de clínica, lo pueden saber. El curso de clínica son 9 clases, donde yo resumo toda la metodología, y donde está perfectamente explicado esto que estamos hablando para los que no lo han hecho o no lo conocen. Entonces, eso es lo que tenían que esperar. Por un lado, la respuesta rápida del paciente. De nivel 1, no puede ser que el paciente diga, sí, más o menos, creo que sí, algo mejor. Si es nivel 1, eso no me lo puede decir a los 45 días. Entonces quiere decir, o que me equivoqué el remedio o tengo que cambiar la dinamización. Pero el diagnóstico de nivel 1 hace que el paciente tenga que tener una rápida mejoría, como la tuvo este chico, ¿no? Tuvo solo 2 ataques la primera vez, tenía 2 por semana, y se sintió, como dijo él, la primera vez, más energía. Y la energía, sabemos que aparte de ser una expresión, más energía frente a la propuesta hacia la vida, es lo que le corresponde a él como una energía de nivel de simetría 4 en su presentación en el mundo, ¿no es cierto? Es decir, proyectarse hacia el mundo con alta identidad, ¿no es cierto? Y con una gran producción de cosas, ¿no? Como dice Maggie, los 4 se lucen, como decía Pavarotti. Pavarotti es para mí el paradigma del 4, porque uno lo ve, y Pavarotti, si ustedes lo ven cuando canta, no se mueve,
no hace nada gestual. Los tenores en general levantan los brazos, se mueven. Pavarotti no, Pavarotti es un bloque, digamos así, que apenas puede poner una mano o la otra, pero la potencia de su voz, esa cosa animal interior que tienen los cuatro, lo lleva a superar a la mayor parte de los tenores contemporáneos, ¿no? Y en el curso de imprenología hay un video que mostramos, donde está Pavarotti cantando con Carreras y con Plácido Domingo, y cuando interviene él, Carreras lo mira con una admiración como diciendo, qué bestia, qué animal, cómo cantan, y se miran con Pavarotti ¿cómo se llama? Con el tenor español como diciendo, es inalcanzable lo de este hombre, y ellos habían cantado antes moviendo los brazos, mirándose, y Pavarotti está duro como una estatua, ¿no? Bueno, ese es el paradigma del cuatro, ¿no? Extiende su manifestación vital, pero manteniendo de manera omnipresente su mineralidad. Bueno, a ver, ¿qué más? No me quiero olvidar nada. Bueno, fue a la facultad en mayo del 21, en marzo, perdón, mayo del 21. Bien, mucho más seguro, mucho más confiado, recuperé las ganas. Septiembre del 21. Me fue muy bien en los exámenes, tuve un ataque, a eso ya se los dije, ahí aumenté ya no la cantidad de gotas, sino cambié a Aurum 400 para no alejarme tanto de una dinamización que le había provocado un gran beneficio, ¿no? Ken habla de la 200.000, 10.000, 50.000, 100.000 en dosis única. Bueno, nosotros los que manejamos las dinamizaciones en plus, vamos buscando el estímulo diario y si la mejoría es mucha, no hacemos grandes saltos, no nos alejamos tanto de ir de una 400 a una 1000, de una 200 a una 1000, sino buscamos dinamizaciones intermedias que en general los laboratorios, por lo menos de acá de la Argentina, los pueden preparar. Bueno, le di la 400, febrero del 22, me hice en pareja, planeo ir a vivir con mi novia, mucha más confianza. Fíjense que lo que habla él, ¿no? Es de ¿qué nos está hablando? Estoy más afirmado en el mundo. ¿Qué es lo que necesita el mineral? Afirmarse en el mundo. Estoy más confiado, tengo más energía, estoy más completo, estoy más seguro. Julio del 22, fíjense qué interesante esto. Tuve un cuadro respiratorio parecido a los que tenía en la juventud. Tomé antibióticos. Al tercer día tuve un episodio de parálisis que ya no tenía hace casi 2 años. Supresión del antibiótico. Porque lo que estaba sucediendo ahí era la vuelta de una sintomatología que él había tenido en su adolescencia que no había que ser medicado. Bueno, ahí pasé a Auron-1000. En septiembre del 22, mucho mejor en todo, y en diciembre del 22, siguió mucho mejor, como siempre, y tuvo un cuadro respiratorio más leve que el que había atendido, y por supuesto, como yo ya se lo había advertido, me llamó y no lo mediqué más. Y suspendí el tratamiento en marzo de este año, que está sin remedio, considerando que él estaba ya en un momento de armonía y bueno, pacté consulta con él para hacer una revisión, creo que para estos tiempos de ahora, me parece, lo tenía que ver. Si es que no se olvida de mí, porque muchas veces los pacientes empiezan a estar mejor y se olvidan de los médicos, ¿no? ¿Qué rol de ser el terapeuta o el médico? Amados, primero necesitados, después amados, como si fuéramos lo mejor, y muchas veces olvidados, ¿no? Muchas veces olvidados. Yo me acuerdo, usted sabe que de chico me atendió un homeópata.
Sí, sí, me salvó la vida, dice mi mamá. Es más, ya en el hospital, la clínica me daban por muerto, qué sé yo, y vino este doctor. Ah, qué bárbaro. ¿Y quién era? No, no recuerdo, no sé. ¿Cómo no recuerda el que le salvó la vida? ¿Recuerdan ese caso que les decía, ese caso que bueno, a mí me conmovía, en parte me pasó al principio de mi profesión instalado como médico, ¿no? Ese hombre que me dijo, que me contó la historia que cuando él era chico, cuando nació, perdón, lo dieron por muerto porque la madre hizo una hemorragia y entonces lo empezaron a atender a la madre y al chiquito lo dejaron ahí, total está muriendo. Y uno de los pediatras que estaba ahí, o neonatólogo, le dijo, no, 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 pero está vivo, lo agarró y lo revivió, ¿no? Y después este hombre se tomó el trabajo, porque pasó a ser el pediatra de él, y se tomó el trabajo de ir y de visitarlo y de verlo cómo estaba y se contaba, no lo llamaban, pero él iba a ver cómo estaba, porque en última instancia le había salvado la vida, un médico alópata. Y entonces yo le pregunto a este señor, que no era tan grande, pero no era viejo, ¿y quién era? Ah, no, no recuerdo más nada. No. Y yo le digo, ¿cómo puede ser que no recuerde ni su nombre? No, no, lo que pasa es que era muy chico, y yo sí, pero aunque sea su nombre. Usted tiene que recordar el nombre del que le salvó la vida. Todo lo que le aconteció después se lo debe a este hombre, ¿no? Qué loco eso, ¿no? No somos muy agradecidos los humanos cuando estamos satisfechos, ¿no? Sí somos agradecidos cuando estamos necesitados. Ahí sí somos agradecidos. Qué cosa el fenómeno humano, ¿no? El fenómeno humano, tan difícil de explicar, ¿no? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué significamos? ¿Volveremos? Dirían algunos reencarnacionistas. ¿Qué sé yo? Bueno, esto lo querías mostrar. A ver en el chat si hay alguna pregunta. A ver, Harold dice, Gelsemium, el remedio. Gelsemium tiene unas características de anticipación que no son las características de este hombre, ¿no? Gelsemium también se retrae y más bien quiere que lo dejen solo. Gelsemium no tiene estas características. En este hombre había como un reclamo, había como, ¿qué me pasa? Que no lo tiene Gelsemium. Aunque Gelsemium también es un tiene sífilis, es un sifilítico, etc. Maggie dice, y tiene regente 5 ímpetu en el ámbito 1 donde quiere posicionar. Claro, eso fue lo que hice yo con él, tratar de, me diste un pie importante, Maggie, tratar de alentarlo en ese, que él puede. Mi tarea como terapeuta de él, más allá de aplicar el remedio homeopático, era a la primer cambio, me parece que voy a entrar en la universidad, me inscribirme de nuevo en la universidad, yo transmitirle dale que vos vas a poder. Porque la psicóloga, y no la quiero mencionar la psicóloga por quitarle mérito, pero la psicóloga decía, no, con cuidado, fíjate, claro, después de haberlo visto tan mal durante 4 años, cuidado, esperá, fíjate, qué sé yo, primero recuperate, qué sé yo, y yo le decía, no, 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 vos te tenés que contactar con tu verdadera naturaleza que es el ímpetu puesto en esto que te va, y aparte le decía estas cosas asociadas a la dicha, que te va a hacer muy bien, vas a vivir momentos muy buenos. ¿Qué es lo que le está pasando a él? Porque él se está recibiendo en la actualidad de ingeniero, es una carrera bastante rápida y está ya inscrito haciendo unos, no sé cómo se llaman ahora, pasantías, una cosa así, con una universidad en, ¿dónde me dijo que era? No sé, o en Alemania, o en Austria, por ahí, para hacer esto que él quiere ir así que te la voy a mandar a vos, Niurka, por ahí, el paciente.
donde quiere empezar con las construcciones y con la cosa que tiene que ver con lo edilicio, ¿no? Que es muy notable, ¿no? Porque cuando me lo cuenta se le llenan los ojos, ¿no? Dice, yo veo un mapa y me alegro. Dice, yo veo un mapa y me da alegría el mapa, ¿no? Para un 4 es maravilloso, ¿no? El orden, que no hay orden más perfecto que un mapa, ¿no? Yo veo un mapa y me maravillo, ¿no? Eh, Así que sí, y bueno, yo tengo que alentarlo en eso, porque eso ese es él. El camino de su curación, de su transformación y de su manifestación vital está en eso, es donde va a tener la dicha necesariamente. Fíjense que de golpe me dice a mí que se va a vivir con su novia. Nunca me habló de su novia previo a eso. Yo creía que seguía soltero en la casa de sus padres. Pero ¿y eso por qué? Porque en el mismo algoritmo, en el mismo emprenograma, toda esta parte así de alta afectividad de relación no está tan presente. Él por eso puede ser el novio más perfecto del mundo, pero en él, en él, la dicha estaba relacionada con otras cosas. Y otras cosas más que no lo marqué. En esos 9 ámbitos hay un ámbito que es el ámbito de la salud, ¿no? Que es el ámbito 6. Y entonces yo le pregunté a él, en el ámbito 6 había una de las informaciones que eran la herencia, que era la epigenética de de los abuelos, pero de los ancestros de los abuelos, o sea, de los bisabuelos para abajo. Y le pregunté si había en él eh, algún familiar que haya vivido este tipo de cosas, miedos, angustias. Entonces él empezó a indagar, como hacemos con trabajar con la imprenología, ¿no? Que empiece a indagar. Y encontró que el abuelo de su mamá era un europeo que se había pasado la guerra, no sé si la Primera o la Segunda Guerra Mundial, metido en su casa, aterrado, de joven o de niño, por las bombas y con la sensación de que en cualquier momento se le acababa la vida, qué sé yo y demás. Entonces yo le dije a él, le digo, mirá, dentro de todas las cosas que te pasan y que te han pasado, de las cuales ahora estás mejor, hay toda una información ahí que no es tan tuya como vos crees, como vos me contás, que sí, yo siempre fue así, porque de chico tenía miedo cuando me contaban, siempre el miedo, que pasaba algo. Y eso que vos te estás tan identificado con eso, por ahí no es tan así. Por ahí está la información que viene cabalgando genéticamente en el ADN y apareció en vos porque había, bueno, circunstancias propicias. Pero yo lo que te voy a pedir es que te apartate un poco de esto como que, porque si no vos estás viviendo diciendo yo tenía, yo cuando era, y a lo mejor no eras así. A lo mejor ahí estabas padeciendo una energía, yo siempre pongo el mismo ejemplo, como si hubieras tenido un lunar que tuvo tu bisabuelo y no lo tuvo nadie más, que vos decís mi lunar, pero la información está en tu bisabuelo. Bueno, eso para él fue mágico, como si hubiera descubierto una gran verdad. Eso lo vemos muchísimo los consejeros en imprenología, ¿no? Cuando la persona se enfrenta con algo que lo vive como una verdad. Y dice, claro, y lo vive como una verdad, aunque no la puede explicar. Y eso fue mágico en él porque desde aquella vez que lo hablamos, no hablamos nunca más de este tema. Y yo no lo quiero preguntar para no reafirmar las cosas, ¿no es cierto? Pero era un tema que él me decía, no, por suerte ahora estoy mejor. Antes, cuando estaba así, siempre me venía con el tema de no, estoy con más energía, por suerte salí, porque aquello que a mí me pasaba, todavía es el peso de esa cuestión. Cuando yo le di esto, y se le expliqué por qué, y descubrió él eso, nunca más hablamos del antes. Yo no se lo pregunté más, pero nunca me vino él con esta cuestión, ¿no? Que era recurrente en él. Mirá vos, mirá, el otro día fui, di un examen
Y dije, ¿me presento al otro? Y dije, sí, me presento. Si yo sé, ¿por qué no me voy a presentar? Fui, me presenté, me paré firme, porque era un examen oral, y aprobé. Y me decía, imagínate antes que yo no podía ni... Siempre era la referencia de antes, la referencia de antes. Desde ese momento que yo le dije que hiciera esta investigación, etcétera, etcétera, nunca más hablamos del antes, ¿no? Bueno, esa es la impregnología que nos hace caminar por, por estas cosas luminosas, ¿no? Bueno, eh, ese es el encuadre terapéutico mío. Homeopatía pura, con el método, trazado el cuadro de enfermedad dinámica del paciente, cuáles son los síntomas que yo consigo de estos síntomas como los más característicos, que son los modalizados, más mentales, históricos que actuales presentes. Eso me da la posibilidad de saber si el paciente está a nivel 1, 2, 3 o 4. ¿Para qué? Para saber si tengo que esperar que se mejore rápidamente o que tarde. Por el paciente, si es de nivel 4, tengo que esperar, darle un remedio y esperar, no apurarme. En el 1 no, si no funciona, en los primeros 15 días algo tengo que modificar, o cantidad, o dinamización, o cambiar de remedio por otro porque me he equivocado. Y en el momento de elegir un remedio, esa conexión que hago entre el algoritmo y la repertorización, ver si algún remedio está en la repertorización. Cuando pasa eso, es la referencia no mía, de todos los que usamos el algoritmo. Cuando está el remedio y está en la repertorización, en general es el remedio adecuado. Y después, con la mirada desde la impregnología, sé como qué esperar. Y cuando el paciente me dice, estoy mucho mejor, muy bien ¿de qué? O muy bien ¿en qué? Porque cuando me dice muy bien, yo tengo que aprovechar esa circunstancia, como decía mi maestro Pasquero, no para indicarle el camino, sino para alentarlo, para acompañarlo. Dale, inscribite que vos vas a poder, vos vas a poder. El vos vas a poder tiene que ver con unas ganas mías, no, tiene que ver con ese 5 de regente en el ámbito 1. Ahí está el vos vas a poder. Eso me dice a mí que él va a poder, no yo con mis deseos. Por ahí va. Como digo siempre, mi último eh, cuaderno. Como dijo una vez, hace muchos años, uno de los grandes maestros de la homeopatía argentina, el doctor Schaffer. Le traigo mi último cuaderno. O como decía Einstein, si me quieren recordar, recuérdenme por lo último que dije. Lo anterior, si es coherente con lo último, vale. Si no es coherente con lo último, déjenlo de lado. No, no se entretengan, decía. Decía, no se entretengan con investigaciones que a mí no me llevaron a ningún lado. Bueno, Jorgito, los perros son muy agradecidos y no se olvidan. Haz así. Los perros son nos miran, ya lo he dicho esto varias veces, ¿no? Con ojos, miran la divinidad que nosotros no vemos en nosotros. Eso miran, sobre todo los perros. Los gatos también, tienen los más cercanos, sobre todo el perro y el gato. Nos miran esa divinidad que nosotros no vemos. Ellos ven nuestro ser interior. Nosotros estamos entretenidos en lo que nos dicta nuestra mente con sus emociones y su inteligencia y creemos que la vida pasa por ahí. Lo que me emociona, lo que me gusta, lo que pienso, y ellos miran otra cosa, miran más adentro, ¿no? Y eso, doy fe de eso, porque un día mi gata, vi en los ojos de una de mis gatos mirarle a mi mujer,
una gata hermosa que ya no está más, que ya no nos acompaña más, Maggie, también se llamaba, mirá, mi gata siamesa, los mismos ojos que había visto en el ashram de Sai Baba, en los devotos que lo miraban a él. Los mismos ojos. Esos ojos como de entrega, pero no una entrega de sumisión. La entrega como diciendo, yo te conozco. Por eso te quiero, porque te conozco. Conozco eso que está ahí atrás de vos, aunque me grites, aunque por ahí estás enojado y me tratás mal, aunque a veces yo te hincho y entonces me corres, y a veces me llamás y me necesitas, y querés que yo haga todo lo que vos decís. Más allá de todo eso, yo te miro así porque te conozco. Es decir, sé quién sos. Los animales. Sí, los animales. Bueno, gracias por este encuentro. El jueves que viene lo tenemos a este amigo médico, especialista en medicina del estrés, experto en psiconeuroendocrinología, que es Joaquín Graham, que trabaja con meditaciones y vamos a tener una charla respecto de todo eso, ya que yo estoy preparando las meditaciones para impregnología y algunas serán abiertas también, pero como yo tengo la mente como buen 5 muy inquieta, cuando estaba justo a punto de decir, bueno, ya está bien, me encontré con las frecuencias de solfiego, que son unas frecuencias de sonido que tienen que ver con los determinados hertz y con el, la- el- una determinada frecuencia de sonido con lo que quiero acompañar las meditaciones, pero para eso tengo que profundizar más porque me llamó mucho la atención que esas frecuencias utilizan los números Tesla. No hablan de Tesla, pero usan los números Tesla. Y ustedes saben que yo cuando veo esos patrones, dije, uy, acá en la relación de este patrón seguramente encuentro algo maravilloso. Así que van a tener que esperar para esas meditaciones. Bueno, les mando un abrazo grande a todos, gracias por participar, gracias Miguel, Juan por estar, los quiero mucho, me hace mucho bien estar con ustedes. Abrazo fraterno, hasta siempre, hasta el jueves, adiós.